Leyenda mexicana, la momia con los ojos abiertos. Una de las leyendas mexicanas más sonadas de los últimos tiempos es una que se originó en el bello estado de Guanajuato, sitio conocido por albergar los célebres cadáveres momificados. La leyenda mexicana, la momia con los ojos abiertos, es la que compartimos con ustedes. Alberto era todo un personaje en una de las colonias populares de la ciudad de Guanajuato. Como todos los que viven en dicha ciudad, el visitar las momias no era para nada una atracción, pero conoció a una dama que llegó de vacaciones, y queriéndola impresionar, la invitó a conocer dicha atracción turística, el Museo de las Momias. De carácter pedante y pretencioso, Alberto, junto con Adriana Jiménez, la chica de unas noches antes que había conquistado, llegaron al lugar en donde tienen a las momias. Queriéndose hacer el gracioso, empezó a decir las historias inventadas de cada una de las momias, hasta que llegó con una en particular, la de un tipo que en la antigüedad le había faltado respeto a un fraile, y al verlo en su lecho de muerte, con los ojos desorbitados por el horror, murió en el instante. Pero Alberto, queriendo pasarse de listo, empezó a tocar el cadáver de la momia y ponerse al lado, tocándolo durante varios minutos, tomándose fotos, hasta que el horario del lugar terminó, queriendo que el día fuera inolvidable. Alberto le dijo a su pretendiente que él era tan valiente que podía quedarse una noche completa en este museo, siempre y cuando ella accediera a ser su novia, algo que ella sabía que no sería posible, ya que vivía en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pero aún así accedió. Le dijo: «Quédate toda la noche. Tomo unas fotos en donde salga la hora y mañana vendré con mis padres. Aquí nos veremos a primera hora». Y Alberto, que ya conocía como la palma de su mano el lugar, se escondió. Dentro de su chamarra tenía un frasco de acero inoxidable lleno de tequila, que le dio valentía para quedarse en el lugar al ver que la luz del día se desvanecía. Se acomodó en una esquina a textear con Adriana, con el fin de que viera con sus propios ojos que él seguía en este lugar. En una de esas tomas que él le puso a su amada, ella notó que había algo detrás de él, por lo que le preguntó si estaba solo o algún amigo estaba con él. Él, sonriendo, le contestó que no. Pensó que era una broma que le quería hacer esta chica. Sin previo aviso, el celular de Alberto perdió la señal, por lo que no pudo seguir hablando con Adriana, y se sentó a jugar. La luna daba la poca luz que entraba en el lugar. Unos cuantos metros lo separaban de la única ventana del sitio, una única salida que estaba a más de 2 metros de alto. De repente, una persona apareció a su lado. Se le quedó viendo, y él, sin querer voltear, le preguntó si era el velador del lugar. La persona que estaba a su lado solo se carcajeó. Una risa burlona que le caló a Alberto hasta casi hacerse en los pantalones. Te burlaste de mí y yo quedé así, por faltarle respeto a un sacerdote muriendo de miedo. Ahora a ti te toca pasar por lo que yo pasé. Alberto, que hasta ese momento no había querido ver a quién le hablaba, lo volteó a ver y cayó fulminado con los ojos desorbitados. Un infarto fulminante. Al otro día, Adriana fue de las primeras en llegar al Museo de las Momias, solo para ver que el cuerpo de su pretendiente lo estaban sacando del lugar. En ese preciso momento, la sábana que traía se cayó. Todos los que estaban ahí formados vieron la cara de horror que tenía Alberto. Ahí, ella entendió que a las momias se les tiene que tener un respeto, y Alberto no lo tuvo, para nada ni nadie en su vida, hasta que se le ocurrió ir con la momia de los ojos abiertos. Cuestiones del corazón. Cuenta una leyenda de la época de la colonia que en el estado de Morelos existió una famosa bruja de nombre Jacinta Morales. Ella fue llevada a los tribunales del Santo Oficio por su propio marido, quien declaró haberla encontrado con pruebas de hechicería. Asimismo, se quejó el hombre de que su esposa actuaba de manera muy extraña cuando llegaba a ir a la iglesia. Entre muchas cosas más, relató aquel hombre que una vez acabada la misa,
El sacerdote, en un descuido, olvidó cerrar el misal. Como estaba abierto de par en par, Jacinta intentaba salir de la iglesia, pero no podía, y en vez de eso caminaba en círculos por el lugar, sin encontrar la salida. En verdad que era extraño lo que sucedía, y como él había escuchado que las brujas tienen ciertas restricciones para moverse dentro de las iglesias, comenzó a sospechar que su esposa era una de ellas, pues además, aunque él siempre llegaba cansado del trabajo, desde que se había casado con ella, jamás despertó en medio de la madrugada, ni siquiera para hacer sus más inmediatas necesidades físicas. Así fue contando cómo se había dado cuenta poco a poco de que su esposa, en efecto, era una novia del diablo. Cuenta que la puso a prueba de nuevo en la iglesia. Colocó un par de alfileres en forma de cruz en el fondo de la pila de agua bendita, y cuando Jacinta se acercó a fingir mojar sus dedos, se encontró con que no podía avanzar ni retroceder de ese lugar. Él la llamaba cariñosamente para que saliera del templo, y ella le decía que tenía que terminar de rezar un novenario, pero en lugar de oraciones, lo que ella hablaba eran obscenas maldiciones. Pasarían unos 20 minutos. El esposo se acercó a la pila del agua bendita, sacó los alfileres, y al instante, Jacinta salió de la iglesia, llamándolo para que ya fueran a comer porque se moría de hambre. En otra ocasión, cuando ya sus sospechas estaban más que fundadas, dejó de tomar su café de olla antes de irse a dormir, pero ella insistió en que lo tomara, pues según había quedado muy rico. Él fingió que lo tomaba, y en un descuido de ella, lo derramó en el piso de tierra. Dijo que tenía mucho sueño y se fue a la cama a acostar, pero aunque cerró los ojos y hasta simuló estar profundamente dormido con sendos ronquidos, en realidad estaba pendiente de lo que hacía su mujer. No pasaría mucho tiempo de estar así cuando notó que ella sacaba de debajo de la cama una caja que él jamás había visto y que la abría para sacar algo de ahí. Mientras su esposo yacía supuestamente dormido en la cama, la mujer formó con las manos la figura de cera que simbolizaría el cuerpo de algún desdichado. Había tenido la escrupulosidad de ir recogiendo por aquí y por allá los cabellos o las uñas. Incluso envolvió la figurita con un pedazo de la tela del vestido de su víctima. Según contó después la misma bruja, era un proceso muy elaborado, pues para lograr el efecto deseado tenía que trabajar en cera virgen con pedazos de hostia consagrada que le eran tan difíciles de robar, así como los santos óleos. Según su marido, la bruja llevaba odio en la sangre, pues desde siempre había sentido una creciente rabia por todos a su alrededor, y nunca dudaba en maldecir más de una vez a todo aquel que la mirara de forma extraña o intentara contradecirla en algo. Mientras el marido observaba con los ojos semiabiertos, comenzó a escuchar unas plegarias dedicadas al diablo, y cuando de entre los conjuros, invocaciones y maldiciones que salían de la endemoniada y sacrílega boca, escuchó su propio nombre, una fría y rápida convulsión se apoderó de su cuerpo, y sintió entonces todo el miedo que había estado guardando en un ser desde que comenzó con las sospechas. Aún en ese infinito pavor, no dejó de mirarla cuando ella clavó en la figurilla un alfiler que sacó de entre su costurero, y escuchó cómo la bruja reía sin disimular todo el placer que aquella acción le proporcionaba, mientras el hombre sentía una ligera punzada justo en la parte donde la mujer había pinchado la figura, su corazón. Ya que había reunido todas estas pruebas y muchas más, tomó al siguiente día la caja con las hechicerías, la escondió en su carroza, bajó unas mantas y pidió a su mujer que lo acompañara al pueblo a hacer unas diligencias. La esposa estaba lejos de sospechar que en realidad la llevaba hacia el palacio del Santo Oficio. Cuando cayó en cuenta de ello ya era demasiado tarde, pues las enormes puertas de madera ya se habían cerrado detrás de sus espaldas para nunca más volverse a abrir. Se supo mucho tiempo después que aquel hombre pereció súbitamente de un paro al corazón. Muchos piensan que fue la bruja de su esposa, quien regresó del más allá para llevárselo con ella por haberle arrebatado su vida humana. La bruja de la Huasteca. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tiene historia.
Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución Mexicana. El pueblo de Copalticatl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos, y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en un animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado a otro, durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo forrado de ceniza para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndosele un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario, ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta, que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto Macario se quedó triste, sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiera fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que se los había quitado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta, espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra de Cotoncotépetl, y en un lugar muy alejado, las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró, y quedó convertida en animal sin rodillas, hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males.
Mucho se ha hablado de la percepción extrasensorial. Mientras unos la niegan, otros la aceptan sin recelos. El siguiente relato se refiere a este aspecto. Cuenta la leyenda que en el mes de febrero llegaron a la casona más grande de la ciudad unos jóvenes provenientes del extranjero. Fueron recibidos con gran afecto. «Pasa, Manuel, eres bien recibido en nuestra casa», dijo el dueño gustoso. «Muchas gracias», dijo el joven agradecido. «Señora, estoy a sus pies», continuó con reverencia hacia la señora. La señora gustosa de verlo. «¿Y qué me dices de tus padres?» «Les mandan muchos saludos y sus respetos a la familia, señora». Aquel joven venía a México a pasar una larga temporada. Al menos esas eran sus intenciones. Y fue entonces cuando ordenaron al mozo llevarlo hasta su habitación, no sin antes reiterarle el agrado de tenerlo en casa. El joven fue tocado por el duende del amor que hizo su presencia 2 noches después en el jardín. Él miraba a una bellísima muchacha. ¡Oh, qué belleza tiene esa mujer! Que con la luz de la luna se ve más hermosa, se repetía en la mente. Noche tras noche Manuel admiraba la belleza de la joven y comenzó a enamorarla, hasta que un día no se resistió más. «Margarita, si vieras cuánto te amo», dijo ante la presencia de la bella joven. «Cállate que pueden escucharnos», dijo la mujer. «Si de veras me amas, ¿por qué no bajas hasta aquí?» Manuel, sin pensarlo: «Ahora mismo bajaré». Margarita le advirtió que ella no podía entrar a su casa, ya que se lo habían dicho días antes. «Pero dime, Margarita, ¿de verdad me amas?», preguntó Manuel. La respuesta fue inmediata, y con la promesa de volver mañana, la joven se retiró. Al día siguiente, el joven enamorado se entregó febrilmente a la fabricación de una escalera. «Con esta escalera bajaré hasta el jardín», pensaba. «La tomaré entre mis brazos. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto ansío ese momento!». Esa misma noche, Manuel escaló el grueso muro y Margarita ya lo esperaba con fervor. «Margarita, cuánto te amo», pronunció el enamorado. «Debes creer, pues siento mucho amor desde hace mucho tiempo. Tal parece que viajé para encontrar tu amor». Margarita, con un amor notable en los ojos, respondió: «Yo también. Tal parece que estuve esperando tanto para tener tu amor». Y fue así que durante varias noches los enamorados pasearon por el jardín iluminado por los rayos de la luna, hasta que una de tantas llegó el momento de la confidencia de un par de enamorados. «Margarita, amor mío, he escuchado que suspiras a menudo. ¿Por qué?», mirándolo fijamente. «Ay, Manuel de mi alma, has de saber que pronto he de fallecer». Manuel la miró desconsolado. «No entiendo. Explícame». «Esta noche hablé con mis padres, y ellos han pensado que he de servir a Dios». Manuel se levantó y, sin medir sus palabras: «¿Quieres ir a un convento?». «Sí, así es», respondió la joven. Manuel, enfurecido, dijo: «No, jamás lo permitiré». La joven le advirtió que sus padres la vigilarían siempre. «Oh, Manuel, si supieras que quiero abrazarte por siempre en el jardín». Manuel no dudó en preguntar el tiempo que tardaría en entrar al convento. «Aún no lo sé, pero temo que no sea en mucho tiempo», dijo Margarita con los ojos llorosos. Manuel, desesperado, suplicó a su amada permitirle ir a hablar con sus padres, pero ella se rehusó y pidió que no lo hiciera. «Pero Margarita, les diré que te has entregado a mí y tendrás que casarte». Ella lo miró con dolor. «Entiende, no lo aceptarán jamás». Margarita lloraba sin consuelo y, desesperada, corrió al interior de su casa. Minutos después, Manuel en su cama no podía dormir, presa de los más diversos pensamientos. «Tengo demasiadas dudas», pensaba atormentado. «¿Cómo es posible que Margarita permita eso? Y ella habla de sus padres, y ¿cómo es que jamás los he visto?». Pero esta vez Manuel estaba decidido a hablar con sus padres y esperó a que la siguiente noche llegara. Al día siguiente, Manuel estuvo observando fuera de su casa hora tras hora. Sin notar que nada ni nadie cruzaba el portal, continuaba con sus dudas.
¿Estará encerrada en su cuarto? ¿Y si la han obligado a irse ya? Pasaron las horas y por fin miró a su amada. «Margarita, ¿qué te ocurre? Te noto muy pálida». Margarita lo miró fijamente. «¿Sabes? Mañana mis padres me llevarán al convento y no volveré a verte». Manuel se exaltó. «No, no, jamás. Hablaré con ellos». Margarita lo detuvo. «Ya lo hice, amor, pero ellos jamás entenderán». «Margarita, ¿sabes cuánto te amo?», decía con despecho Manuel. «¿Y cuánto deseo entregarme a ti? ¿Estar al pendiente de tus deseos?». Margarita llorando dijo: «¿Y qué yo no te he correspondido? Por eso mis padres se han dado cuenta y mañana cuando amanezca estaré en el convento». «No, Margarita, soy capaz de hacer lo que sea. No me dejes», tomándola entre sus brazos. Margarita le externó sus deseos de continuar con él, pero también sabía de su debilidad ante los mandatos de sus padres. Manuel, preocupado, preguntó: «¿Acaso ha ocurrido algo que yo no sepa? Sabes que lo único que deseo es que tú me raptes». Manuel estaba al punto de la locura, pero estas palabras le devolvieron la esperanza. Sabía que ante esta situación era lo único que podían hacer para continuar con el dictado de sus corazones. Le prometió llevarla hasta su casa, a donde finalmente se casarían. Justo antes de despedirse, Manuel recordó algo. «Pero Margarita, ¿cómo puedo sacarte de tu casa si siempre estás vigilada?». Ella guardó un momento pensando y solo le dijo que esperara una señal. Acordó fingir enfermedad para que sus padres no la llevaran al convento durante el día. Una vez que Manuel llegó a casa, se dirigió a ver a aquellas amables personas que lo recibieron al llegar de su país. Pidió un dinero prestado, mas nunca mencionó la causa. Sabía que no podía meter a esa casa a Margarita, ya que sería como defraudar a quienes un día le tendieron la mano. Con el dinero en la mano subió hasta su habitación a recoger todo lo que había llevado consigo. La noche anhelada había llegado. Manuel estaba preparando todo lo que se llevaría, claro, sin olvidar el dinero que había obtenido prestado. Y fue en ese momento cuando su tutor entró. «Manuel, qué bueno que te encuentro todavía despierto». Al notar que el joven no había mostrado atención, le dijo: «Te noto nervioso. ¿Te ocurre algo?». Manuel volvió su mirada hacia él. «No, perdone, señor. Solo que no lo había escuchado entrar», dijo con nerviosismo. Su tutor le pidió que le ayudara a revisar unas cuentas. Después de todo, Manuel era un excelente estudiante. Al imaginar tantos libros, pensó que no llegaría a tiempo para reunirse con su amada, mas no tenía otra alternativa. Bajaron hasta el despacho, donde no pudo confesar que se le hacía tarde para raptar a Margarita. Y mientras ayudaba a hacer las cuentas, no cesó de mirar aquel reloj de arena que marcaba la hora en que debería estar aguardando su amada. «Daré vuelta al reloj», dijo Manuel con preocupación. El tutor volvió su mirada. «Oh, deja ese viejo reloj, que de nada servirá marcar el tiempo». Continuaron atareados en los libros, pero unos ruidos fuertes y extraños que provenían de la casa vecina los interrumpió. «Es en la casa de Margarita», pensó de inmediato Manuel, quien se levantó de aquella mesa y pidió un descanso justificando que necesitaba aire fresco, permiso que su tutor no le negó en lo absoluto. Y desesperado, lleno de ansiedad, se paró frente al zaguán de la casona antigua. «Margarita, Margarita, he llegado tarde, pero aquí estoy, por favor, sal». De pronto, dice la leyenda, se abrió lentamente el zaguán y apareció la dulce figura de la amada, como si ésta lo hubiera escuchado. Manuel, al mirar, no dudó en confirmar sus deseos. «Margarita, es tiempo, huyamos». Margarita caminaba lentamente, y una vez que llegó hasta los brazos de Manuel, dijo dulcemente: «Amor mío, qué tarde has llegado». Fue entonces cuando él notó la terrible herida que la bella joven llevaba en el pecho. «Margarita, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió?», preguntó con horror. La joven lo miró y con su mano acarició el rostro de su amado. «Yo misma he sido». «¿Pero por qué?». Ella se desplomó diciendo: «Te esperé más de lo acordado y pensé que no volverías. Creí que me habías engañado y mi corazón no soportó tanto dolor. Es por eso que decidí yo quitarme la vida». Manuel cargó a la mujer, pero se encontró con la puerta de la casa cerrada, y ni sus padres ni sus sirvientes habían ido por ella.
Entonces, a toda prisa entró a la casa de sus tutores y la subió hasta las habitaciones. La acostó sobre la cama y pudo mirar cómo la bella joven se debilitaba, y sin valor que le pudiera permitir quitarle el puñal del pecho. Ella lo miró con desesperación. «Amado mío, estoy falleciendo». Manuel, olvidando dónde estaban, gritó con dolor: «¡No, no! ¡No morirás! ¡Iré por un doctor!». Y sin comunicarle nada a sus tutores, salió de la casa en busca de un doctor. Pero cuando regresó, los señores estaban al pie de la escalera esperándolo. «¿Qué te ocurre, Manuel? ¿A qué se debe la presencia del doctor?», preguntó desconcertado el tutor. «Algo espantoso. Margarita se ha clavado un puñal en el pecho», respondió con desesperación el joven. La señora se acercó a él. «¿Dices Margarita?». «Sí, señora. La hija de nuestros vecinos. Vamos, doctor, o ella fallecerá». Tomó al doctor de la mano y lo condujo por las escaleras mientras que el tutor agregó: «Espera, Manuel, estás equivocado». Subió deprisa atrás de ellos. «En la casa antigua no hay ninguna joven». Manuel no creyó palabra alguna, pero fue justo al entrar a su recámara que el impacto fue más fuerte. «¡No está!». Fue entonces cuando el tutor afirmó: «Ya decía que inventaba cosas. En la casa vecina no hay ninguna joven. Solo los señores Rivas». Manuel, desesperado, afirmó: «No, yo digo la verdad. Miren esa mancha de sangre», señalando hacia la cama. Al acercarse hasta ella, miró el prendedor de Margarita. «¡Miren! Este prendedor lo llevaba Margarita en el cabello». «No entiendo», concluyó su tutor para guardar silencio. Manuel, convencido, se acercó hasta él. «Pues yo creo que Margarita, aún con la herida, se fue caminando hasta su casa». Manuel salió de la habitación convencido de que su amada estaba en la casa vecina, y fue ahí a donde se dirigió. Tardó un rato para que los señores lo recibieran, momentos que bastaron para que el señor tutor llegara. Una vez que entraron hasta la sala, el tutor se decidió a hablar. «Su visita nos honra, señor, pero en cuanto a este joven, no sé cómo se atrevió a venir hasta acá», pronunció el señor Rivas, mientras su esposa casi se desmaya de la indignación. Fue entonces cuando, molesto y con su puño amenazante, dijo: «Debe salir de aquí, Manuel de Moreda». Fue entonces cuando el tutor del joven, molesto, aclaró: «Debe haber una equivocación. Mi huésped, quien ha venido del extranjero, se llama Manuel Carmona». En ese momento la conversación de varones fue interrumpida por la señora Rivas, quien levantó la mano atreviéndose a señalar al joven. «¿Pero cómo voy a olvidar al asesino de mi hija?». El tutor, ante tal indignación: «Discúlpeme, señora, pero juro que Manuel ha llegado hace apenas 2 meses del extranjero». El señor Rivas, al ver la molestia por parte de ambos, pidió que se le escuchara. «Ellos dicen la verdad». Y el silencio rotundo pidió el final de la explicación. «Yo mismo le quité la vida a Manuel de Moreda. Se la quité porque fue el causante del fallecimiento de mi hija Margarita». Se desplomó ante ellos. «Oh, Dios mío, al final descargo mi conciencia. Yo le quité la vida. No fue él», señalando con respeto al joven. «Él solo se le parece. Yo mismo me aseguré de que falleciera». Manuel cayó en la desesperación. «Pero eso no es posible. Yo mismo vi a Margarita. La llevé hasta mi casa ensangrentada». «No, joven. Mi hija tiene 10 años de fallecida y su tumba está aquí mismo, en el jardín que colinda con el de ustedes». «No, no», se repetía Manuel con desesperación y llanto. «Tengo una prueba. ¡Miren! Es el pendiente que llevaba hace unos momentos Margarita». El señor Rivas, con gran impresión, dijo: «No puede ser. Es el pendiente con el que enterramos a mi hija». Manuel, confundido: «Explíqueme entonces, ¿cómo es que ha llegado hasta mi cama esta noche?». Nadie se pudo explicar el fenómeno. Manuel cayó de rodillas ante el Cristo pidiendo explicación a aquello. «Dios mío, ilumina mi mente para comprender esto. Ilumina mi corazón para sanar esta herida», decía con fervor ante la presencia de todos. Cuentan que Manuel comenzó a vivir una gran melancolía. Su alma se inundó de tristeza infinita. Fue entonces cuando sus tutores decidieron enviarlo nuevamente a su país, creyendo que con el tiempo olvidaría todo lo ocurrido. Y fue así que Manuel regresó a su casa. Pero su ausencia desencadenó otro fenómeno, pues la noche del día en que partió, y muchas noches más, se empezó a escuchar el gemir de una mujer agonizante por los pasillos de la casa donde habitara Manuel. Aparecía después la difunta y salía a la calle.
Fueron varios los vecinos los que vieron aparecer tal fantasma, que más tarde llamarían la Dama Ensangrentada. La Beata Infernal. Cuenta la leyenda que doña Cristina de Mendoza y Villalpando fue, desde que nació, una hermosísima criatura de dorados rizos que enmarcaban su perfecta carita, ovalada, blanca y tersa, como la de las figuras de la más fina porcelana. Fue la primera hija del acaudalado matrimonio formado por doña Josefina Arizpe Villalpando y don Amable de Mendoza y Cifuentes. A doña Cristina le seguía su hermana María Asunción, quien era igualmente bella, pero su hermosura era totalmente opuesta a la de la primogénita, pues parecía que en María Asunción el sol había plasmado su dorada huella. Su piel era del color de la canela, sus ojazos negros eran dos primorosas obsidianas que brillaban con destellos de fuego, y su cabello, ondulado, era más negro que el azabache. Dos bellezas sin duda, pero totalmente distintas, lo mismo por fuera que por dentro, pues mientras María Asunción era toda alegría y vitalidad, su hermana Cristina era melancólica e introspectiva. Su madre, que amaba por igual a ambas, trataba de alentar a Cristina para que fuera más alegre y disfrutara con mayor pasión de la vida. Sin embargo, nada excepto el rosario y las oraciones parecían motivar a la joven. Pero llegó el día del cumpleaños de la madre de ambas jovencitas, doña Josefina, por lo que su esposo, don Amable, decidió invitar a todas las familias pudientes de la Nueva España. Así también tendrían oportunidad no solo de celebrar a doña Josefina, también de ver quiénes eran los jóvenes hispanos considerados como los mejores partidos, para vislumbrar en ellos a los futuros esposos de sus hijas. Finalmente había que reconocer que se aproximaba el momento de cruzar blasones. El sarao no pudo ser más concurrido y lujoso. El vino, las viandas y las personalidades ahí reunidas eran lo mejor de lo mejor. La festejada lucía encantada y sus bellas hijas, ataviadas cual dignas princesas, cargadas de joyas y abalorios, presidían junto con su encumbrado padre el festejo, al que llegó por suerte del destino don Arturo de Ballesteros, quien recién había desembarcado de la villa rica de la Veracruz, proveniente de la madre patria. El apuesto joven había llegado para vivir con sus abuelos y probar suerte en esta nueva tierra de Dios. Tan pronto entró al salón, iluminado profusamente por una cantidad extraordinaria de cirios, se sintió atraído por un fulgor inusitado que provenía del fondo del lugar. Eran los negros ojos de doña María Asunción, que lo llamaban como llaman las mariposas a la luz, aunque sea para morir en ella. El joven, después de presentar sus respetos a los padres de las chicas, quedó impactado por la belleza de ambas. Sin embargo, fue María Asunción quien lo hechizó desde el primer instante. Tratando de no hacer obvia su inclinación por la hija menor, don Arturo pidió la autorización de los padres para bailar con doña Cristina, quien por vez primera tenía arreboladas las pálidas mejillas. Sin objeción alguna, la pareja se deslizó por el salón hacia la parte donde otras parejas estaban ya bailando. Las miradas de doña Josefina y don Amable no perdieron detalle de cada movimiento que ejecutaron los jóvenes al llevar a cabo la danza. Era evidente que doña Cristina se había enamorado de don Arturo al primer compás de la música y se veía más que dichosa entre sus brazos. Era como si el joven le hubiera traído la vida y lo hubiese sacado de su profundo y religioso letargo. Don Arturo advirtió la emoción que había despertado en doña Cristina, y aunque se sintió conmovido en un principio, decidió no alentar a la joven en una falsa ilusión, pues su corazón ya no había cabida más que para la bellísima María Asunción, quien también miraba a la pareja, pero con tristeza, al saber que su hermana se había enamorado del hombre que acababa de entregarle a ella, en muda promesa, el corazón. Terminó el sarao y doña Cristina estaba más risueña y feliz que una castañuela, al igual que sus padres, quienes de inmediato aprobaron el entusiasmo de su primogénita, quien disfrutó por partida doble y enormemente la conquista, pues además, fingiendo modestia y fraternal afecto, hacía años que albergaba un profundo rencor por su bella hermana menor,
de quien siempre había estado celosa, y ahora le ganaba en hipócrita competencia. Al darse cuenta de las miradas entre don Arturo y doña María Asunción, decidió entrometerse hasta salirse con la suya, ser la elegida, y el éxito de su estrategia la hacía disfrutar profundamente el dolor por el que pasaba su hermana, quien estaba inusualmente pensativa, diríase sumamente triste, mientras que en la atmósfera se advertía ya terribles aires de desgracia. Don Arturo y doña María Asunción se las ingeniaron para tener una entrevista a escondidas. Ahí el rendido caballero le dijo que estaba locamente enamorado de ella, pero que don Amable le había hecho una oferta impresionante muy bien disimulada en la dote de doña Cristina, lo que él no podía rechazar, pues sus abuelos estaban en desgracia y era su deber ayudarlos. La infortunada joven casi enloqueció con la noticia, pero no tuvo más remedio que testificar cómo su hermana se casaba con el hombre que ella amaba y que también sabía le correspondía. Después de los esponsales, la pareja se fue a vivir a la finca de los abuelos de don Arturo. En tanto, María Asunción se volvió lo contrario a como era. Ahora lucía desmejorada, su vitalidad había desaparecido y se notaba a simple vista que algo la estaba consumiendo. La pobre doncella se estaba muriendo de amor, mientras que doña Cristina y don Arturo trataban de aparentar una dicha que estaba muy lejos de sentir. Ella no lo amaba, solo se había casado con él para ganarle la partida a su hermana, y don Arturo, que tampoco la amaba, se había casado con ella por dinero. No pudiendo soportar más la vida al lado de una mujer que resultó ser rencorosa y cruel, don Arturo terminó por quitarse la vida. La viuda permaneció junto al cuerpo de su esposo, impávida, sin derramar una lágrima, mientras que doña María Asunción, buscando encontrarse en el más allá con su amado, se quitó la vida, hundiendo una daga en su noble corazón. Ante la espantosa tragedia, fue la misma doña Cristina quien le refirió a sus padres con lujo de crueldad sus motivos para haberle quitado el amor a su hermana, lo que ocasionó su prematuro fallecimiento. Sus padres, al conocer la bajeza de los sentimientos de doña Cristina, la repudiaron y ella, aparentemente arrepentida, entró a un convento según para expiar sus culpas. Sin embargo, no tardó en encontrar consuelo con distintos caballeros, a quienes con el pretexto de pedir caridad y apoyo para su orden y los pobres, los visitaba en sus mismas casas, para dedicarse durante la entrevista a los placeres de la carne, burlando a sus esposas. Sin embargo, en el convento guardaba las apariencias, llegando siempre fatigada de sus pecaminosas correrías antes del Angelus. Pues bien, en una de estas visitas fue recibida por un caballero espectacularmente rico, soltero y guapo, quien la sedujo y logró rendirla por amor. El hombre le pidió que huyera con él a donde nadie jamás los encontrarían, además de hacerle una petición que si lo amaba, debía rechazar a Cristo, pues él no quería compartir su amor con nadie, ni con Dios. Ella, enamorada y perdida en la pasión y la lujuria, le dijo que sí, que esa noche abandonaría el convento para siempre, y así lo hizo. Sin embargo, salió vestida como religiosa. Sigilosamente, como una sombra casi imperceptible, se fue deslizando por entre las calles, hasta llegar a la casona del ardiente galán, la que estaba ubicada en un espacioso predio, localizado en lo que hoy sería la calle de República de Guatemala, antes de llegar a la calle de Academia. Sin que tocara, la puerta se abrió para la bella e insensata doña Cristina, quien al entrar vio que todo el interior, incluso los muebles, resplandecían con destellos de oro. Su amante la esperaba con las manos extendidas, y ella corrió para arrojarse en sus brazos. Cuando lo hizo, notó un olor extraño, como de azufre, y vio que sus extremidades eran las patas de un macho cabrío. Tarde se dio cuenta doña Cristina que se había convertido en amante del mismísimo diablo. Horrorizada, trató de retroceder, pero no pudo. Las tremendas manos, o mejor dicho, tenazas del diablo, la acercaban a su pecho. Riendo con todo sarcasmo, le dijo: ¿No habías dicho que sí? ¿Que te irías conmigo a donde nadie nos encontrara? ¿Acaso no rechazaste amor a Dios
por amarme a mí. Pues llegó el momento de demostrarlo. Y ahora, juntos, nos vamos al Averno. Y abrazó a la joven, quien se calcinó en ese abrazo en tan solo minutos. Los vecinos, al escuchar los gritos, salieron a ver qué pasaba. Entraron a la casa, que según dijeron, llevaba mucho tiempo abandonada, y solo encontraron telarañas, ratas y uno que otro mueble inservible. Solo uno de los vecinos se percató que en un extremo del que tal vez fue un lujoso salón, había restos quemados de un hábito. Al investigar, se supo que era el de la beata doña Cristina de Mendoza y Villalpando, quien fue arrastrada por su amante, el diablo, el demonio, a los mismísimos infiernos. Historias de terror sobre La Llorona. Iniciaré este video hablando precisamente de aquellas historias sobre La Llorona que escuché cuando era niño. A pesar de que es un recuerdo muy lejano, aún lo tengo presente. No puedo decir que como si fuera ayer, pero sí tengo algunas imágenes de aquella tarde que llegamos a nuestro nuevo hogar a bordo del camión de mudanzas. Al poco tiempo de estar aquí, hicimos amistad con los vecinos, los cuales nos recibieron con gusto, pues en aquella época, a principios de los años 80, en esta colonia había pocas casas. Llegamos cuando las calles aún no estaban pavimentadas, tampoco había alumbrado público. Por tal motivo, cuando caía la noche, la gente ya no salía, y no por temor a la delincuencia, sino por las historias que se contaban sobre La Llorona. Así es, la mujer que ahogó a sus hijos en un arrebato de coraje al enterarse de la traición de su marido. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? En Atizapán de Zaragoza hay varios ríos, los cuales se conectan entre sí, y a unos cuantos metros de distancia de nuestra casa pasa uno que en aquel entonces no estaba entubado ni bardeado. En los días de lluvia incrementaba su corriente, pero no representaba ningún peligro, pues no era profundo. En ese río una noche vi pasar a La Llorona. Nos contó una vecina cuando estábamos cerca de este jugando. Ella fue de las primeras en llegar a esta colonia. Construyó su casa de acuerdo a sus posibilidades. Primero levantó unos cuartos y después otro conforme fue teniendo dinero. El baño lo tenía fuera de su casa, y este tenía paredes de asbesto. Una madrugada, ella se despertó con la necesidad de ir a orinar. Mientras estaba sentada en la taza del baño, escuchó un desgarrador lamento. No escuché el "ay mis hijos", como dice la gente, solo era un lamento horrible. Ella se levantó, ya había terminado de sus necesidades, y se asomó por un pequeño orificio que había en una de las láminas. Fue entonces cuando vio pasar un bulto blanco, flotando sobre el río. Inmediatamente corrió hacia su dormitorio y se encerró a piedra y lodo. Este es uno de los muchos casos que tengo registrados de La Llorona en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Incluso el último reporte se dio en el año 2014 y me enteré de este gracias a las redes sociales. Un joven posteó en un grupo de Facebook que la noche anterior había escuchado el tenebroso lamento de La Llorona en la colonia Arboledas. Así que no descarto que más adelante se repita este fenómeno. Pero el primer reporte sobre La Llorona en Atizapán, o al menos del cual tengo conocimiento, data aproximadamente de hace 60 años. Don Pablito, que en paz descanse, tenía alrededor de 70 años cuando nos contó que su hermano mayor, Heriberto, había tenido la suerte de toparse con este espectro. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Heriberto regresaba de una fiesta. Venía un poco tomado, pero no estaba borracho. Aún caminaba con soltura y cantando, pues a esa hora ya no venía nadie, más que él. Era joven, tendría alrededor de 20 años de edad, y comenzaba a saborear las dulces mieles del amor.
En aquellos años no había alumbrado público, pero él veía muy bien el camino porque el cielo estaba despejado y había una preciosa luna llena. Debía atravesar una avenida larga de al menos 1 kilómetro para llegar a su casa. A esa hora solo se escuchaba cómo corría con fuerza el río, pues horas antes había llovido. Caminaba sin prisa, pues no tenía urgencia de llegar a la casa de sus padres. Más adelante, y dudando un poco de lo que veía, se dio cuenta que estaba parada una bella mujer vestida de blanco, a la orilla del río. No se le veía el rostro, porque le estaba dando la espalda. Heriberto se sorprendió que a esa hora estuviera la mujer sola, y queriendo verse caballeroso, se acercó a ella. «Señorita, ¿qué hace usted aquí tan solita?», le preguntó, pero no recibió respuesta. Se acercó más y cuando estaba a unos cuantos pasos de ella, la misteriosa mujer volteó y él se espantó, pues descubrió que tenía el rostro desfigurado. Ella lanzó un desgarrador grito y lo atrapó de un brazo. Heriberto forcejeó con ella y de la fuerte impresión que se llevó, se desmayó. A la mañana siguiente, y cuando Heriberto había recobrado el conocimiento, se dio cuenta que estaba acostado en su cama, con la misma ropa que llevaba la noche anterior. Unas personas que habían pasado por ahí lo descubrieron acostado a un lado del río, y en un acto de generosidad decidieron llevarlo a su casa, creyendo que estaba perdido por el alcohol. Su padre lo regañó severamente. Le dijo que no le permitiría llevar ese estilo de vida, pero él se defendió diciendo que se había desmayado por el susto que le dio toparse con la Llorona. No le creyeron, pero él aprendió su lección. Algo similar vivió Gonzalo a principios de los años 80 en un campo cercano al sitio donde Heriberto tuvo su encuentro con la Llorona. Era viernes, alrededor de las 11 de la noche. Gonzalo había tomado unas cervezas en una cantina. Después de una ardua semana de trabajo, se dirigía a su hogar. A la distancia vio que caminaba una mujer a paso lento. Traía un vestido blanco entallado a su cuerpo. Tenía el cabello largo, oscuro, pero no se le veía el rostro pues estaba de espaldas. Gonzalo no lo pensó 2 veces y comenzó a seguirla, diciéndole algunas vulgaridades. «¡Pero qué buena estás, mamacita!». La mujer no reaccionó a las palabras de Gonzalo y siguió caminando. El hombre, en un arranque de coraje, al sentirse ignorado, tomó del brazo a la chica y la volteó hacia él. Fue cuando descubrió que ella tenía la cabeza de caballo. De la impresión, Gonzalo cayó al suelo aterrado. Como pudo se levantó y echó a correr sin detenerse hasta llegar a su casa. Del campo donde ocurrieron los hechos ya no queda nada, pues varios años después fue comprado al municipio para construir unas bodegas, así como un centro comercial. Recuerdo que cuando era niño e iba de día de campo con mis hermanos y mis primos a este lugar, sentíamos algo de temor al recordar esta historia que nos habían contado. Por eso procurábamos regresar antes de que oscureciera. La Llorona no sé qué aspecto tenga. Los reportes que han hecho de ella han sido variados. Algunas personas comentan que se le ve flotando sobre los ríos, otros que camina a la orilla. También se ha dicho que no grita el clásico «¡Ay, mis hijos!». Otros afirman sí haber escuchado esas palabras. En las noches de lluvia se comenta que se escucha el lamento de la Llorona. Y en México, pronto, muy pronto lloverá. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? La leyenda real del sombrerón en Guatemala.
Esta es la historia del verdadero sombrerón, un hombre llamado Juan Bayona, que vivía en la antigua Guatemala a finales del siglo XVIII, y que fue condenado a llevar un gran sombrero parecido a las alas de un murciélago. De acuerdo con el notable historiador antigüeño Víctor Miguel Díaz, a finales del siglo XVIII, un hombre llamado Juan Bayona fue encarcelado en la antigua Guatemala al ser acusado de haber cometido un crimen. Mientras aguardaba el juicio en su celda, un día se desesperó y escribió unos mensajes que fueron considerados diabólicos. El tribunal de la Inquisición lo condenó a asistir a misa todos los domingos usando un enorme sombrero con forma de alas de murciélago. Juan Bayona se convirtió en el hazmerreír de la ciudad capital. Le apodaron el Sombrerón, y se burlaban del hombre de pequeña estatura que apenas y se distinguía debajo del enorme sombrero. Hasta que un domingo Juan no asistió a misa. Fue encontrado frío y tieso en una calle de la ciudad. Junto al horrible sombrero, Juan Bayona había terminado con su existencia. Tras el fallecimiento de Juan, la gente se arrepintió de las burlas proferidas y fue a la iglesia a pedir perdón y confesarse. Pero nada fue suficiente para evitar que el fantasma de su recuerdo los persiguiera hasta el más allá. El resto es leyenda, y aunque pasaron ya más de 2 siglos, puede suceder que una de esas noches de luna llena podamos escuchar al sombrerón cantándole una serenata a una hermosa joven, de ojos grandes y cabello largo. El espíritu de Juan. Me llamaba Juan Bayona. Nací en 1742 en la ciudad de los capitanes generales, de los arzobispos y de los héroes, hombres y mujeres soñadores y alucinados por su amor a la fe. Aún era pequeño cuando fallecieron mis padres. Aunque un tío me recogió y me dio pan y abrigo, siempre fui un niño triste y crecí con muchas penalidades. En 1772 contaba con 30 años de edad. Mi figura no era muy agradable. Tenía una nariz larga y torcida hacia un lado, una boca grande y una hilera de dientes largos. Era de baja estatura y tenía un carácter insoportable. Una noche en las calles de Antigua reinaba un silencio de tumba. Algunos serenos, medrosos y friolentos, se refugiaban en sus grandes capones, tratando de ver en las tinieblas, pero no vieron que le quitaron la vida a un cristiano en la calle de los Plateros. Al día siguiente del suceso, las autoridades sospecharon de mí. Por eso me encerraron en un calabozo de la cárcel pública. El alcalde era don Francisco Sánchez, y ahí me quedé. Pasé varios días pensando en la injusticia de estar preso. Como no era culpable, me daba rabia. No sabía a quién acudir para que me ayudara. Una tarde, para matar el tiempo, escribí en un papel algunas frases que llegaron a las manos del alcalde y del arzobispo. Ellos se asustaron. Dijeron que eran invocaciones satánicas. En mi escrito únicamente pedí ayuda al diablo y a su madre, la diabla. A cambio, ofrecía irme con ellos cuando falleciera. Según consta en un acta suscrita el 4 de agosto de 1772, el alcalde de Antigua, Ventura de Náxera, pidió al comisario de la Inquisición y prebendado de la Santa Iglesia Catedral, Antonio Cortés, estudiar el papel y emitir sentencia para su autor. El Tribunal del Santo Oficio me condenó a que fuera todos los domingos a escuchar misa en la catedral. Debía llevar los brazos en cruz, la espalda desnuda y la cabeza cubierta con un gran sombrero que parecían alas de murciélago. Al principio me resistí, pero como la voz de la iglesia era la última palabra, cumplí. Causé risa. La gente se burló de mí y desde entonces todos me gritaban: ¡Ahí va el sombrerón! El primer domingo fue tan solo el inicio del largo martirio que Juan Bayona tenía que vivir, pero no fue por mucho tiempo. Su extraña estampa, ya familiar entre la gente de su época, no pudo soportar mucho tiempo el ridículo castigo. Un domingo desde muy temprano, las campanas de la catedral comenzaron a llamar a misa.
La mayoría de feligreses presurosos atendieron su llamado. Solo uno no lo hizo, porque junto con su horrible sombrero yacía frío y exánime en una calle de la ciudad. Al fin la parca se había compadecido del infortunio de Juan Bayona, dándole su beso fatal. Al propagarse la noticia, mucha gente se conmovió con un hálito de temor o tristeza. Rezaron por él y le pidieron perdón a Dios y al arzobispo, y se confesaron. Juan falleció físicamente, pero el fantasma de su recuerdo persiguió a los vecinos de Antigua. Cuentan que después nadie se atrevía a caminar de noche por las calles donde se paseaba aquel hombre del sombrero como de alas de murciélago. Una leyenda había nacido, la leyenda del sombrerón de Guatemala. La desgracia de Agustina. Desde que las brujas comenzaron a aparecer en las narraciones y leyendas de los pueblos, se les ha estereotipado como las mujeres malditas. Todos saben que las brujas son malas, que hacen pacto con el diablo, que hechizan y maldicen a quienes odian. Lo que pocos conocen son las razones por las que dichas mujeres deciden enemistarse con Dios, la Virgen y sus santos. Yo les voy a decir que puede ser que desde un principio estos las hayan rechazado y apartado del resto del pueblo por alguna deformidad, rareza física, mental o alguna extrañeza de su conducta. Así pasaba casi siempre durante la cacería de brujas en la época de la Santa Inquisición, y no me extrañaría que continuara sucediendo hasta el día de hoy. Y a decir verdad, las brujas no suelen ser bonitas, por lo menos no en su estado natural. Se sabe de algunas que engañaban a los hombres inocentes con falsas apariencias. En fin, las brujas quizá no son bellas porque las mujeres bonitas nunca tienen problemas para conseguir novio, y por supuesto, nunca son rechazadas. Al contrario, reciben invitaciones, regalos y propuestas de todo tipo. Pero la bruja de esta leyenda no es una bruja común. Esta bruja podría ser cualquier muchacha de esas, de las bonitas, de las que reciben invitaciones y regalos, de las que jamás piensan quedarse solas o amargarse la vida esperando por un hombre que las acepte con su fealdad. Esta mujer se llamaba Agustina, una muchacha pobre y muy honrada que dedicaba sus días al trabajo y el bienestar de su familia. Pues bien, con las bondades físicas de Agustina eran obvias. Su madre procuraba tenerla bien guardada de las miradas maliciosas de los hombres. Siempre le advertía que ellos eran constantemente los causantes de las desgracias de las mujeres, tanto de las bellas como de las feas. Agustina se tomaba muy en serio su papel de hija obediente, y cuando algún hombre se le acercaba, ella inmediatamente lo ignoraba para evitar cualquier roce o comunicación. Las flores y las cartas de amor llegaban con frecuencia a la puerta de Agustina. Con apenas 18 años de edad, la muchacha llamaba la atención de los hombres del pueblo. Era rubia, de pómulos rosados y esbelta figura. Dicen que sus ojos verdes hipnotizaban a quien osaba sostenerle la mirada por más de un minuto, y que hasta su voz era bonita, pues gustaba mucho de cantar. Agustina era hermosa, es cierto, pero también es verdad que era muy pobre. Cuentan por ahí que los franceses pasaron por algunos pueblos de Hidalgo en aquellos tiempos de la intervención francesa, y esto tuvo como consecuencia varios niños sin padre. Niños rubios, muy lindos, pero también muy pobres, como el resto de la gente del campo. La pequeña muchacha comenzó a trabajar desde muy niña. Lavaba ropa en el río y limpiaba algunas de las casas más adineradas de la región. Como era de esperarse, la belleza de la muchacha llamó la atención de varios hombres, en especial del hijo mayor de don Arnulfo Becerril, Felipe. Ambos adolescentes se enamoraron. Fue imposible no rendirse ante sus sentimientos y deseos. Felipe sabía desde antes que no haría una vida junto con Agustina, pues en aquel entonces las clases sociales eran todavía muy separadas unas de las otras. Sin embargo, la joven aceptó la propuesta del muchacho, pues le había prometido tantas cosas con las que ella soñaba que hubiera sido absurdo negarse, y mucho menos con ese enamoramiento que se había arraigado en su corazón como una hiedra. Pasado algún tiempo, una mañana fría y lluviosa, la madre de Agustina enfermó,
y no hubo doctores ni remedios caseros que la ayudaran a sanar, hasta que finalmente falleció. Agustina había gastado todos sus ahorros en la salud de su anciana madre. No le quedaba ni un quinto para el entierro y los demás gastos. Pensó en que su amado era el único que podría ayudarla a salir de tan terrible pena. Así que corrió hasta llegar al portón de la casa de Felipe. La dejaron entrar porque la conocían y pensaban que llevaba con ella alguna diligencia. De pronto todo cambió. Su cara reflejaba cómo su corazón se rompía al escuchar de boca de la cocinera la noticia del compromiso de Felipe con Leonor, la hija de Anastasio Lugo. Sentía cómo le temblaban las piernas a medida que la cocinera reía y celebraba. No obstante, ella quiso hablar con él, pues seguramente se trataba de un cruel error. Felipe ni siquiera quiso verla. Le mandó un mensaje con la cocinera que decía: «Entre usted y yo no hay ni hubo nada. De hoy en adelante mi familia no requiere más de sus servicios». Destrozada, regresó a su casa, amortajó a su madre, se despidió de ella y la enterró en el camposanto, en el lugar que el párroco del pueblo le asignó más por obligación cristiana que por bondad verdadera. Agustina aprendió que algunas personas podían ser muy crueles. Desde ese momento, comenzó a engendrar rencor y odio hacia los seres humanos. A pesar de las penas que amargaban su corazón, su belleza seguía intacta. La gente empezaba a hablar de ella, pues había dejado de ir a la iglesia y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su casa, en medio de la oscuridad. Las ventanas de madera siempre estaban cerradas y por las noches jamás se vio una vela encendida iluminar las cortinas de la casa. Ni siquiera se le veía por el cementerio para visitar la tumba de su madre. El tiempo pasó, como caballo sobre las llanuras, marchitando la belleza de las jóvenes. Pero lo más sorprendente es que Agustina conservaba su hermosura. No era igual que en su juventud, pero se veía mejor que las mujeres de su edad. Leonor, por ejemplo, quien había dejado su belleza en intentos infructuosos por darle un hijo a su querido esposo Felipe, lucía verdaderamente avejentada, seca. Y por si fuera poco, su carácter se había agriado, como el vino corriente. Después de muchos intentos, Leonor al fin pudo concebir al hijo que tanto deseaba. Al enterarse de la noticia, Agustina dejó volar su última esperanza de un reencuentro con Felipe. Entonces recordó cómo le había negado su ayuda cuando más lo había necesitado, y cómo había jugado con sus sentimientos, entregándole nada a cambio de su cuerpo y corazón. Recordó la hipocresía del párroco al darle su espacio en el camposanto. Los odió más que nunca. Ahora ya conocía las razones que llevaban a una mujer desesperada a pactar con el Señor de las Sombras: la venganza. Hasta ese día Agustina tuvo el valor de regresar a visitar la tumba de su madre para pedirle perdón por lo que iba a cometer. No se sabe de qué manera esta bella mujer contactó con el Rey de las Sombras. Tampoco está especificado lo que ella ofreció a cambio, además de su alma, para obtener en poco tiempo una facultad ilimitada de poderes mágicos para hacer el mal. Satanás la dotó de poderes que incluso a él mismo sorprendían. Había creado una verdadera bruja de la nada. De alguna manera la capacidad de dañar a las personas la seguía asombrando. Aún no se acostumbraba al poder. Con el párroco no pudo hacer nada, pues había fallecido hace algunos años. Solamente pudo exhumar sus huesos y elaborar posiciones y menjurjes con ellos, con los cuales engañó a las mujeres del pueblo para provocarles múltiples daños. A las recién paridas les cortaba la leche. A las madres primerizas les arrebataba la posibilidad de seguir teniendo hijos. Y si los chismes que habían inventado sobre ella eran demasiado hirientes, hacía que su leche saliera agria para que sus hijos enfermaran sin remedio. Para Felipe, Leonor tenía otra cosa pensada. Antes de pedir que sus almas sufrieran los tormentos eternos de permanecer alejados de Dios, quería que sus huesos y sus almas sintieran un poco del dolor de ver morir a quien se ama, a quien representa el refugio más querido en la tierra. Agustina esperó a que Sebastián, el hijo de los Becerril Lugo, cumpliera 5 años, tiempo suficiente para que sus padres lo amaran más, se acostumbraran a tenerlo con ellos y depositaran todo su cariño y esperanza en él.
Esperó a que lo quisieran tanto que no pudieran imaginar la vida sin su amado hijo. Una tarde soleada como ninguna otra, la familia del pequeño Sebastián lo observaba con atención, pues el pequeño les mostraba sus primeros trucos de charrería. Cada gesto que el niño hacía se convertía en una celebración para los encariñados familiares, que lanzaban aplausos y silbidos para celebrarle cada movimiento de sus pequeños miembros. Mientras, Agustina observaba todo cuidadosamente escondida, y cuando el niño se encontraba trepado sobre los lomos del caballo, la bruja se convirtió en lobo. Se dirigió pronta hacia el campo, hasta acercarse al caballo y su montura. Asustó a la bestia e hizo que galopara sin control, saltando las cercas hacia el pedregal. El niño no resistió el trote y resbaló del animal. Su pie se atoró en el estribo y la bestia lo arrastró por todo el terreno. Los padres y amigos intentaron detenerlos y conseguirlo, mientras miraban cómo las facciones antes hermosas de Sebastián se iban borrando de su carita, para dejar en su lugar una pulpa sanguinolienta, y cómo sus manos sangrantes dejaban de aferrarse al piso que no paraba de deslizarlo. Cuentan que el caballo se detuvo hasta que el infante falleció. Su cuerpecito quedó destrozado, los huesos rotos y la carne de su carita esparcida entre las piedras. Todos en el pueblo lamentaron el fallecimiento de Sebastián. Incluso los que no lo amaban resintieron su ausencia. Pero más que todos, sus padres, quienes enfermos de los nervios, desganados y apáticos ante todo lo demás, que no fuera su propio sufrimiento, se sumergían en el dolor y la autocompasión. Y así fue por unos años, hasta que cayeron en la cuenta de que con todo, seguían siendo jóvenes y continuaron intentando tener más hijos. Un día, Dios nuestro Señor escuchó sus plegarias. Leonor quedó encinta de unos gemelos que al nacer reemplazaron con su ternura y belleza la desaparecida faz de Sebastián. La primera en enterarse del nacimiento de los gemelos fue Agustina, quien ya comenzaba a tener planes para las criaturas. Con la ayuda de su señor, el diablo, Agustina cambió su apariencia y se disfrazó de niñera extranjera, buscando fortuna e intentando progresar socialmente. Logró la aprobación de los Becerril y entró con el pie derecho en su casa para cuidar de sus más grandes tesoros. Cada día demostraba su eficiencia y cariño hacia los niños, y hasta era amada por ellos, como si fuera una tía amorosa que los cuidaba. Pocos años después de entrar en el siglo XVII, la segunda desgracia golpeó a la familia Becerril, que ya contaba con 4 infantes. Los 2 hijos menores fallecieron. Al parecer, la terrible epidemia de bronquitis que asolaba México cegó la vida de los pequeños. Solo unas diminutas manchas rojas en sus frágiles cuellos señalaban un deceso trágico, pero ocupados todos en la desgracia, nadie reparó en ello. La serenidad que transmitía Leonor, unida a la tristeza que se sembró en su vida, hizo que su afección fuera tan grande que se le instaló en el corazón para jamás salir de ahí. Hasta que nuevamente infortunio se llevó a uno de sus gemelos, a causa de una extraña infección pulmonar que los médicos no eran capaces de determinar y mucho menos de curar. La adorable Georgina, la única sobreviviente de todos los hijos de Leonor, apareció sin vida días después, cuando todavía la familia Becerril no se había recuperado del último deceso. Todo era muy extraño. Sin embargo, los llantos de la niñera acompañaban a los de los padres, y nadie sospechó que ella pudiera haber hecho algo para causar tales desgracias. Agustina continuó trabajando como niñera, cuidando a Susana, una niña de 3 años. A las pocas semanas estaba cuidando a Germán, que sufrió espasmos y convulsiones en 2 ocasiones. Superó ambas crisis, pero a la tercera falleció. Cuando su nombre era ya considerado un síntoma del mal agüero y los rumores se disparaban, abandonó el pueblo, al menos en su apariencia de niñera, y volvió a su casa. Felipe y Leonor no concibieron un hijo más, no soportaron el dolor del fallecimiento de sus hijos, ni la manera tan atroz de estos. Primero Leonor se dejó consumir por la pena hasta fallecer. Después Felipe terminó con sus infernales días pegándose un tiro en el establo. Esta familia jamás volvió a conocer la paz. De Agustina se supo muy poco. Acabó sus días encerrada en su pequeña casa. Los vecinos la escuchaban reír
y cantar todo el tiempo.